Hola a todos, buenos días. Sean bienvenidos a una sesión más de la clase de Historia de México. En esta ocasión les voy a hablar de un tema que se llama categorías de la historia. Esta información, este tema no está en el contenido de la plataforma ni en su cuadernillo. Desconozco la razón por la cual no la hayan incluido en su libro o en su plataforma, pero quiero compartírselas porque siento que es y considero que es una información importante que deben conocer, que deben tener en cuenta. A lo mejor no van a ser historiadores, no van a estudiar la licenciatura en historia, pero como ciudadano, como mexicano, deben, o como una persona eh, común, como una persona de la media normal, pues debemos saber cómo le hacen los historiadores para clasificar los hechos. Bueno, vamos a hablar de las categorías de la historia. El historiador necesita una serie de conceptos claves o básicos o elementales para construir el conocimiento histórico. Es decir, cuando un historiador quiere armar un libro, quiere incluir los hechos dentro de un artículo, dentro de una revista, dentro de un manual, dentro de una investigación, tiene que cubrir ciertos elementos para poder plasmar ese hecho. Y estos conceptos básicos para comprender e interpretar los hechos históricos son los siguientes: la espacialidad, la temporalidad, los actores, la coyuntura y la duración. Estos son los elementos o estos son los aspectos que se deben tener en cuenta, o que deben tener, mejor dicho, en cuenta los historiadores. Así que vamos a hablar de cada uno de esos elementos. Vamos a empezar con la espacialidad. Bueno, espacio histórico o espacialidad. Todos los hechos o todos los fenómenos, todos los sucesos, sean naturales o sean sociales, sean políticos, sean económicos, sean civiles, sean de guerra, sean culturales, o sean cualquier otro tipo de manifestación, siempre, siempre, siempre se van a desarrollar o a efectuar en un lugar del planeta Tierra, en un lugar de este mundo, en un lugar geográfico, en un espacio físico. A eso le llamamos espacialidad. Es decir, los historiadores tienen que ubicar el espacio, el lugar físico geográfico donde ocurrió ese fenómeno, ese hecho, la región geográfica, geopolítica, cuáles países, cuáles estados, cuáles ciudades, cuáles comunidades se vieron involucradas o afectadas con ese fenómeno social, natural, cultural, histórico, político, militar, religioso, etcétera, etcétera. Tienen que ubicar el espacio, el lugar físico. Recordemos que la historia se lleva a cabo en un espacio físico determinado. Y el espacio físico se determina o se define como el ámbito socialmente establecido por el hombre, es decir, donde vive el hombre, donde están las personas, ahí ese es el espacio físico. Ahora, de acuerdo al espacio, a la espacialidad o de acuerdo al espacio, la historia la pueden clasificar los historiadores en 4. Universal, cuando ese fenómeno, ese evento involucró a muchos países o a casi a todos los países de la humanidad del globo terráqueo. Entonces, si ese fenómeno involucró a muchos países y se vieron afectados social, política, económica, cultural, ideológica o educativamente, etcétera, entonces ese hecho es universal o se habla de la historia universal. Ese hecho se incluye en los libros de la historia universal porque involucra a varios países, porque en diferentes espacios físicos se sucedió ese fenómeno, como por ejemplo la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un clave de la historia universal, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando los fenómenos son referidos o solamente suceden dentro de un territorio, dentro de una nación, dentro de un país, solamente dentro de un país, se le llama historia nacional o lo integran en los libros de historia nacional. Por ejemplo, la independencia de México es la historia nacional, no puede ser historia universal porque no compete a otros países, solamente a México. Y sucedió en México ese evento.
Ahora, la historia regional se integra por el estudio de regiones determinadas, por ejemplo, las regiones de África, de Asia, de Indonesia, de América, Latinoamérica, pero también, eso es a nivel continental, pero también hay regiones dentro de una nación, por ejemplo, aquí en México, fenómenos que solamente atañen a una región de México, por ejemplo, al noreste de México o al sureste de México, al occidente o al oriente de México o al suroeste, al sureste. Bueno, por ejemplo, y pensemos, imaginemos que los vientos de Santa Ana ocasionaran destrozos y incendios, levantamiento de casas, pérdidas humanas, etcétera, ¿no? Pérdidas materiales. Los vientos de Santana solamente o con frecuencia suelen ocurrir en la región norte o región noreste de la República Mexicana, lo que es Baja California, lo que parte de lo que es la Sonora y la Baja California Sur. O sea, es decir, no son todos los países, no son todos los estados de nuestro país o de nuestra nación. Es una región nada más aquí en el norte, porque en el sur los vientos de Santana no ocurren ni en el centro del país. Entonces, sería historia regional. Si hubiera un cataclismo, si hubiera una crisis, un conflicto que dependiera de los vientos de Santana, ese hecho se clasificara como dentro de la historia regional. Y por eso hoy en día los niños que van a la primaria aquí en Tijuana estudian historia regional. Su historia regional es la historia de Baja California. Los que están en Chiapas estudian historia regional de Chiapas, su región, y así sucesivamente. Pero también hay otro que es la historia local o microhistoria, que esa está relacionada con los eventos o sucesos que ocurren en un lugar más específico, más concreto, más chico, más pequeño, por ejemplo, en tu familia, en tu barrio, en tu comunidad, en tu manzana, fraccionamiento, colonia, en tu delegación o en tu ciudad, en tu municipio. Ya no en el estado de Baja California, sino ya en un municipio, ya sea en Mexicali, en Tecate, en Ensenada, y si es, por ejemplo, en Tijuana, en la delegación La Mesa, delegación Otay, no sé. Por ejemplo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio se puede clasificar como una historia local, porque sucede en una localidad aquí en aquí en Tijuana, en Lomas Taurinas de Tijuana. Entonces, incluso podría ser historia local o podría componerse como, podría ser, también hay quienes le llaman historia nacional porque es personaje de México y bueno, pero la magnitud no es tanto así como decirlo, es historia nacional, más bien es historia local porque aconteció aquí ese hecho. Bien, ahora vamos a ver el otro elemento que utilizan es la temporalidad, el tiempo histórico en que ocurrió. Se refiere al tiempo en que ocurrió ese hecho o en que ocurrieron los hechos. Para poder medir los tiempos, los historiadores se basan en una clasificación que lo pueden medir por horas, meses, años, días, minutos, siglos, décadas, milenios, etc. Pero también la clasifican de acuerdo con las etapas. Por ejemplo, en el tiempo histórico hay 3 etapas: prehistoria, protohistoria e historia. La prehistoria es desde que aparece el primer ser humano en la Tierra hasta la invención de la escritura. Eso es prehistoria. Cuando el hombre era nómada, era más salvaje, era un ser no civilizado. Protohistoria, invención de la escritura hasta el uso de los metales, cuando usó el cobre, el bronce, para poder subsistir. En la etapa previa de la escritura, es decir, en la prehistoria, el hombre utilizaba no el bronce ni el cobre, utilizaba la piedra como elemento indispensable. Era la etapa lítica, paleolítico, neolítico, cenolítico y protoneolítico. Era la edad de piedra. Pero en la protohistoria ya usa la escritura uniforme, no tan sofisticada y tan elaborada como hoy en día, pero ya hay escritura y hay uso de metales. Ya el ser humano está entrando un poco más a la civilización. Y la historia comprende desde la invención de la escritura, pero cuando surgen más ya las civilizaciones, el desarrollo de las civilizaciones, las primeras civilizaciones que son Sumeria, babilonios, egipcios, fenicios, mesopotámicos o Mesopotamia, esas primeras civilizaciones que van desde el año 3000 más o menos antes de Cristo, cuando ya es civilización, a partir de ahí se cuenta como historia. Atrasito de eso es protohistoria. Entonces la historia va desde ahí, de las primeras civilizaciones, más o menos del año 3000 antes de Cristo, hasta el día de hoy.
Pero para que entendamos qué es la historia, desde el año 3000, más o menos, hasta el día de hoy, la historia se clasifica en 4 etapas. La historia, no la prehistoria ni la proto, la historia. Veamos. De manera muy general, en la prehistoria, no le incluí aquí la protohistoria, pero bueno, prehistoria abarca el paleolítico, neolítico, o sea, la edad de piedra y lo que es el uso de los metales. La historia abarca 4, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ahí está la historia, las 4 fases que yo les hablaba. Pero aquí lo vamos a ver en una línea de tiempo. La prehistoria, ya sabemos que es que comprende la etapa de piedra y la etapa del bronce, y desde el surgimiento del hombre hasta la invención de la escritura, hasta el milenio 3 antes de Cristo, o sea, antes del 3000 antes de Cristo, mejor dicho. Hasta ahí se le considera como prehistoria. Y por ahí está también la protohistoria. ¿Okay? Bueno, ahora, la historia está clasificada en 4 momentos, en 4 periodos, en 4 fases. La historia antigua, media, moderna y contemporánea. La antigua va del año 3000, desde las primeras civilizaciones, ya les había dicho, hasta el año 476 después de Cristo. Del 3000 antes de Cristo al 476 después de Cristo se le llama Edad Antigua. 476 es una fecha muy importante, jóvenes. No solamente de historia de México, sino de historia nacional o universal, perdón. Fue la caída del Imperio Romano. Roma tuvo su auge más o menos como en el año 50 antes de Cristo. Conquistó todos los imperios o todas las colonias que los griegos habían conquistado con Alejandro Magno en el periodo helenístico. Entonces se acaba la época de los griegos, la época que Alejandro Magno conquistó, lo que es Siria, Macedonia, que era de Macedonia, que unificó Macedonia, su país, Siria y Egipto, y que conquistó a los medos, a los persas, todo eso, ahora pasa a ser dominio de los romanos. Los romanos en el año 50 más o menos aproximadamente se expandieron por todo lo que es Asia Menor y conquistaron todo lo que los griegos habían conquistado, hasta el año 476, que fue cuando el Imperio Romano fue invadido, fue saqueado y fue quemada su ciudad, y el Imperio Romano dejó de existir. Pero para eso Roma tenía 2 capitales. En el año 339, 410, no, 339, no recuerdo la fecha exacta, disculpen, ahí el dato, pero el emperador Constantino decide poner 2 capitales, una capital de Roma en Italia, o sea, Italia es el país, en Roma estaba ahí, estaba su sede, su capital, pero la otra capital la traslada hasta el Oriente Medio, hasta el Medio Oriente o hasta Asia Menor, y funda una ciudad allá que se llama Constantinopla. Esa ciudad de Constantinopla siguió existiendo, bueno, pero entonces tenía 2 capitales, y al momento de dividirse o tener su ejército en 2 partes, eso quedó vulnerable la parte occidental, es decir, en Italia quedaron expuestos y llegaron varias tribus, vamos a poder decir nómadas o se le puede decir más bárbaras, tribus bárbaras, que empezaron a penetrar Roma en el año 410, y su declive de Roma fue hasta el 476. Desde el 410 empezaron ahí a ir a atacar a Roma, ¿no? Y lo logran en el 476. Mientras que la capital de Constantinopla, allá en Asia Menor, sigue vigente hasta 1456 de nuestra era. Fue conquistado Constantinopla por el Imperio Otomano, y Constantinopla cae y fundan allá Estambul, en el país de Turquía. Bueno, entonces 476 es una fecha muy importante porque Roma deja de existir como imperio, se acabaron los emperadores, pero nace otro poder, Roma papal. El papa llega a tener 1000 años de gobierno. Ok, del año 476 empieza la Edad Media. Al año 1492, cuando viene Cristóbal Colón a América, son casi 900, casi 1000 años. Esos 1000 años son de dominio papal. Roma papal se hace imponente en casi toda Europa y muchas partes del mundo. Entonces, Roma imperial, Roma como imperio, como política, deja de existir, y militar deja de existir, pero surge
otro poder religioso. Roma papal controla casi toda Europa y casi todas partes del mundo, incluso hasta aquí en América vino a controlar la influencia del Papa, la influencia religiosa, desde el año 476 hasta el 1492, la Edad Media, época medieval, época del oscurantismo, la ciencia no progresó, ni las artes, ni la literatura. Todo lo que se hablaba en la época medieval, todo lo que se escribió, todo lo que se hizo de filosofía, de arte, de música, de literatura, todo era sacro, sagrado, todo iba enfocado a Dios. Construcciones, pirámides, artistas, murales, todo iba enfocado a Dios, a la religión católica, santos, ángeles, demonios, todo iba enfocado a eso. Toda la literatura, la filosofía enfocada a Dios, la fe y la razón. Todo eso fueron 1000 años. Del 1492 al 1789 se le llama Edad Moderna. Para entenderlo, es cuando vienen los Cristóbal Colón o cuando vienen los españoles aquí, las primeras veces que vienen a pisar tierra americana, desde ahí hasta la Revolución de Francia, es decir, cuando Francia derroca a Luis XVI, al último rey que tienen, y Francia se convierte en una república con Napoleón Bonaparte, a todo desde ahí, desde Napoleón, te digo, desde Colón en América hasta la Revolución Francesa, eso se le conoce como la Edad Moderna. Ahí nace la ciencia moderna, ahí nace ahí surge Galileo Galilei, Isaac Newton, Copérnico, Arquímedes, Giordano Bruno, etcétera, etcétera. Todos los científicos vienen, René Descartes, Leibniz, Hume, etcétera, etcétera. Todos los filósofos y la ciencia moderna. Y de la Revolución Francesa de 1789 hasta el día de hoy se llama Edad Contemporánea. Entonces, cuando sucede un evento, se tiene que clasificar en la historia en donde corresponde. Si es en la historia o si es en la prehistoria. Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se ubica? ¿Es en la prehistoria? ¿En la protohistoria? No, en ninguna de esos dos. Es en la historia. Pero ahora, dentro de la historia, la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde cabe? ¿En la Edad Antigua? ¿En la Edad Media? ¿En la Edad Moderna? ¿O en la Edad Contemporánea? Como la Segunda Guerra Mundial fue en 1943, pues corresponde a la edad contemporánea. Ese hecho está clasificado en la edad contemporánea. Podemos decir entonces que la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial son contemporáneos. Segundo, me dice Camacho, la Segunda Guerra Mundial están en la edad contemporánea. Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, vayan anotándolo y al final me lo hacen saber, ¿sale? Vamos a continuar. Actores históricos. Ahora, los historiadores ubican el espacio físico, si es historia nacional, universal, regional o local. Ubican después el tiempo, ¿no? La temporalidad. Si es en la prehistoria, protohistoria, o si es en la historia. Y si es en la historia, si es en la antigua, media, moderna o contemporánea. Luego, los historiadores tienen que buscar quiénes son los personajes que participaron. Son los actores históricos, son aquellos que personalmente participaron directamente o indirectamente, se vieron afectados o involucrados en ese fenómeno, en ese suceso político, militar, social, religioso, etcétera, etcétera. Pero quiénes fueron los que participaron. Entonces tienen que investigar si son actores colectivos, si fueron un grupo de personas o fueron individuales, que fueron héroes individuales. Por ejemplo, la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte. Si hablamos en la independencia de México, individuales, Miguel Hidalgo y Costilla, Allende, Aldama, La Corregidora, Morelos y Pavón, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, Mariano Abasolo, etcétera, ¿no? Pero si lo hablamos como colectivos, podemos decir que toda la gente, el pueblo mexicano que apoyó a Miguel Hidalgo y Costilla y Allende en la revolución, esos serían los actores colectivos, toda la gente mexicana, y no podemos nombrarlo todo porque no los conocemos por nombre ni por apellido. Ahora, otro colectivo, por ejemplo, fue en la Revolución Mexicana. Individual, Pancho Villa, ¿no? Pero colectivo, su escuadrón que se llamaba la División del Norte, que era un ejército grandísimo de aquí del norte del país. Esos son actores colectivos que participaron en la revolución, pero no los podemos nombrar porque ni los conocimos. Bueno, entonces, por actores entendemos aquellos personajes que participaron o se vieron involucrados o de alguna manera
se tomaron en cuenta porque despuntaron en lo artístico, en lo cultural, en lo filosófico, hicieron algo, un monumento, un invento, una creación, ya sea colectivamente o sea individualmente. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, que pinta la Mona Lisa, Miguel Ángel crea el David o labra el David o lo esculpe, mejor dicho, esculpe la obra del David, lo de la Capilla Sixtina. Entonces, esos son como actores individuales o personajes individuales. Bueno, los actores colectivos son la masa de seres humanos anónimos, no los podemos nombrar porque no los conocemos a todos, ¿no? Pero que participaron en un hecho histórico. Las personas que apoyaron a Miguel Hidalgo y Castillo, los soldados del ejército de Napoleón Bonaparte, vienen siendo colectivos. Tercer elemento, ya lo vimos. Cuarto elemento, coyuntura histórica. La coyuntura es la combinación de factores, circunstancias o sucesos o elementos que caracterizan un momento determinado en la historia, que caracterizan un suceso. Es decir, ¿cuáles son todos esos fenómenos por los que sucedió ese hecho? Por ejemplo, ¿qué fue lo que ocasionó la Revolución Mexicana? Entonces hay que ver la coyuntura. ¿Por qué se realiza una revolución mexicana aquí en México? Ah, bueno, y vienen haciendo los elementos, las circunstancias o los factores que caracterizan la revolución mexicana son la injusticia de Porfirio Díaz, la dictadura de Porfirio Díaz, su dictadura de gobierno por más de 30 años en poder. ¿Qué más? El despojo de las tierras de los campesinos. ¿Qué más? La esclavitud que había en la época de Porfirio Díaz, aunque él decía que no eran esclavos, que se le estaba pagando, pero era esclavitud. La pobreza, la extrema pobreza que había, el analfabetismo, porque no tenían derecho, nadie tenía derecho a la educación, solamente los ricos. ¿Qué más? Lo social, ¿no? Es decir, se llaman clases sociales o la estructura social, ¿sí? Que habían diferentes clases sociales, la marginación, todos esos elementos son la coyuntura que dieron origen a la Revolución Mexicana. Y muchos datos más que yo no les mencioné aquí, no les menciono porque ahorita no es el tema del porfiriato. La coyuntura se presenta o surge o emana de la misma situación, ya sea natural o ya sea social. Por ejemplo, en lo natural son las condiciones de un huracán, de un terremoto. ¿Por qué se dan? Por las mismas condiciones de la tierra, porque la gente está talando árboles, porque estamos contaminando el medio ambiente, porque dejamos de hacer esto, porque no nos preocupamos por esto, porque no reforestamos, o porque la misma tierra tiene que hacer su ciclo de removerse, o por una situación misma natural. Entonces, pero siempre hay coyunturas. Ahora, lo que nos preguntamos en la coyuntura es qué debe haber, se asocia con los conceptos de evolución, desarrollo, ruptura, permanencia, continuidad o cambio. ¿Por qué, por qué o para qué sucede? Para que haya evolución, para que haya desarrollo. Cuando hay ruptura, quiere decir que la sociedad ya no permanece como estaba, sino que puede hundirse, puede haber un declive económico, social, muertes, pérdidas humanas, pérdidas materiales, o bien esa circunstancia que se hizo, esos factores, puede ser que lleven a la evolución y al desarrollo y al progreso del país, o bien sea que ese factor que sucedió no le afectó ni fu ni fa al país o a la comunidad, es decir, sigue igual la comunidad. Pensemos, por ejemplo, en el COVID-19. El COVID-19 hay que analizar, por ejemplo, cuál fue la coyuntura, cuáles fueron los factores, las circunstancias que detonaron o que hicieron que hubiera COVID. Pero una vez determinando eso, ¿cuál es qué pasó con la ruptura, con la coyuntura? ¿Hubo evolución, desarrollo, ruptura, permanencia, continuidad o cambio? Entonces, el COVID, por ejemplo, trajo cambio, trajo mucho cambio, cambios de estilos de vida, cambios en lo económico, cambios en lo social, cambios en la salud. Hubo evolución a lo mejor en la ciencia médica porque fue un récord hacer una vacuna en 2 años. Usualmente las vacunas, dicen los virólogos, que tardan entre 8 y 10 años para hacer una vacuna. Este fue un tiempo récord. Posiblemente hay una evolución en la medicina, pero también haya una ruptura, es decir, un retroceso en nuestra economía, porque muchos países se endeudaron, pidieron dinero prestado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para comprar sus vacunas, para restablecer los hospitales, para darse abasto, en fin, para mejorar su economía, porque hubo pérdida de empleos, mucha gente perdió su empleo, hubo millones de personas que se quedaron sin trabajo, entonces hay una ruptura
pérdidas humanas en lo social, millones de personas murieron o miles de personas murieron. Entonces, eso es la ruptura, eso es la coyuntura. Ese es el cuarto elemento. Y el quinto elemento y último elemento es la duración. La duración es el periodo de tiempo que caracteriza un hecho histórico. Por ejemplo, la duración se puede medir en tres momentos: larga duración, mediana duración y corta duración. ¿Okay? Los de larga duración usualmente son de 10 años en adelante, de 10 en adelante. Si tardó 10 años, 11, 20, 30, 50, 100, 200, 500 o más, se considera un hecho histórico de larga duración. Pero cuando es de más o menos de 3 años en adelante, 3, 4, 5, 6, hasta 9 o 10 años, se considera como un hecho de mediana duración. Y cuando dura, por ejemplo, segundos, minutos, días, semanas, meses o años, o sea, años hasta 3 años, se considera como un hecho de corta duración. Por ejemplo, la invasión española de México, de España a México en 1521 con Hernán Cortés, cuando nos invadieron, a todo lo que es la Nueva España aquí se conoce que fue desde 1521, aquí le ponen 1519 porque fue la primera exploración que realizó Francisco Hernández de Córdoba. Bueno, vamos a pensar que desde 1519 es la primera visita o la primera exploración. Desde ahí hasta, no miento, la primera expedición fue en 1517, 1518 la segunda expedición y la tercera expedición fue en 1519 con Hernán Cortés y a partir de ahí empieza la conquista, cierto, 1519 empieza la conquista, terminan en 1521, pero a partir de ahí de 1521 establecen la colonia, la Nueva España. Son más de 300 años, son 302 años. A ese periodo se le conoce como un hecho de larga duración. Si yo hablamos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los clasificamos como ¿qué conceptos? ¿De larga duración, media duración o corta duración? Es una pregunta que se los dejo ahorita y me la responden en el bloque que nos vamos a tener para comentarnos, ¿no? Entonces, Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, ¿es de larga duración, mediana duración o corta duración? Ahorita me la responden. Bueno, estos son los datos que los historiadores deben contemplar. Lugar, es el espacio físico, dónde ocurrió, a qué categoría de la historia pertenece, ya habíamos dicho que es universal, nacional, local, regional. Tiempo, temporalidad, es decir, a qué etapa de la historia corresponde, prehistoria, protohistoria, historia. Si es de la historia, si es media, antigua, media, moderna o contemporánea. Luego, actores, ¿quiénes fueron? ¿Fueron individuales? ¿Fueron colectivos? ¿Quiénes fueron esos personajes que participaron? Luego, la coyuntura, ¿cuáles fueron los elementos que los caracterizaron? ¿Qué hubo? Permanencia, cambio, ruptura, evolución. Y finalmente, la duración. ¿Es de corta duración, de larga duración o de mediana duración? Por ejemplo, el terremoto de México, el sismo de 1985, duró 45 segundos, se puede considerar como de corta duración. Fenómenos así son como los historiadores los clasifican dentro de la historia, pero tienen que ver todos estos elementos. Hasta aquí suspendo la grabación, me quedo con ustedes para dudas, comentarios, aclaraciones y para que me respondan la pregunta que les hice y les comentaré de un ejercicio que les voy a proponer en la plataforma. Voy a suspender la grabación.